Nombre de la escuela: Carlos Castillo Peraza. Nombre de la asignatura: Historia de Mesoamérica. Nombre del profesor: Yadeli Pérez. Nombre del trabajo a entregar: Diaporama de la cultura maya. Integrantes del grupo en orden alfabético: Chuil Mejía Gale Enrique, García Iguán Ángel Gabriel, Mauri Pérez Pedro Antonio, Ramos Duperón Sebastián Uriel, Sasaguaño Ana Paola. Grado y grupo primero C. Fecha de entrega: 7 de marzo del 2021. Geográfica. La civilización maya habitó una gran parte de la región denominada Mesoamérica, específicamente en la península de Yucatán, que en la actualidad comprende los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y el sur de México. Se conoce como la cultura maya o civilización maya al conjunto de los pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos, desde la época preclásica, 2000 años antes de Cristo, a 250 después de Cristo, del continente, hasta la época posclásica, 900 años a 1527 años después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. Una de las actividades económicas de la agricultura fue el principal cultivo era el maíz, ya que era el alimento fundamental de su civilización. Además del maíz cosechaban frijol, chile, algodón, calabaza, yuca, camote y algunas plantas tintorias. En segundo lugar está el comercio, se realizaba a base del trueque o cambio, pero también usaban como moneda el cacao, las plumas y otros objetos de valor. Comerciaban con los productos de la tierra y con objetos hechos con barro cocido, jade y pieles de animales. En tercero y último lugar está la artesanía. En este campo destacaban las mujeres, ya que eran las que confeccionaban los coloridos tejidos de algodón. También fabricaban canastos de junco y caña, redes de pica, hamacas, lazos, muebles sencillos, ollas y comales de arcilla. Durante el periodo postclásico, los mayas estuvieron divididos en múltiples centros urbanos que dirigidos cada uno por una familia noble. Pasaban gran parte del tiempo luchando entre sí. No obstante, la caída de Chichén Itzá hacia el año 1200 marcó el inicio de la hegemonía ostentada hasta 1450 por la ciudad Mayapán, la cual logró denominar a una gran parte cantidad de ciudadanos durante una compleja red de alianzas matrimoniales para asegurar la lealtad de la nobleza religiosa. Los miembros más importantes de las familias eran llevados a vivir a Mayapán. A la cabeza de Mayapán se ubicaba el llamado Halach Uinich, y la especie de rey, emperador, monarca, príncipe o gran señor. Según los propios testimonios mayas, sus atribuciones contribuían en la formulación de la política exterior e interior, con una gran ayuda de un consejo compuesto por los principales jefes de los pueblos, sacerdotes y consejeros especiales. También era la mayor autoridad religiosa, debajo del Halach Wicab. Había una serie de funcionarios que administraban una severa justicia, cobra- cobraban tributos a los campesinos y controlaban las actividades de la población. Con una caída de Mayapán, toda esta estructura de dominación se derrumbó, quedando los mayas nuevamente escindidos en diversas agrupaciones políticas. La sociedad maya del posclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguían cuatro clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la nobleza, sus familias provenían de jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios. A diferencia del periodo clásico maya, los jefes militares desempeñaron un gran papel a raíz de la importancia de jugo de guerra de estos siglos. En cambio, los sacerdotes, que habían ejercido su poder político durante el periodo clásico, ahora estaban abogados a la mantención de los templos, la vida religiosa y por sobre todo a la ciencia. Los pueblos se componían mayoritariamente de campesinos dedicados al cultivo de maíz, junto a un alto número de tejedores y alfareros. Con su trabajo mantenían a las clases sociales superiores, además de rejitos o centros ceremoniales, las casadas de piedra que unían a las ciudades principales.
La gente del pueblo vivía en las afueras de los centros urbanos y su posición dentro de la escala social se medía por la distancia que había entre la casa y la plaza central. Los esclavos constituían el último eslabón de esta sociedad y adquirían su condición por nacimiento, robo, haber caído prisioneros en la guerra, ser huérfanos o haber sido comprados. Etna, Campeche. Esta ciudad tiene sus orígenes en los 600 a.C. y fue abandonada en el 1450 después de Cristo. Etna significa casa de los Itzáes, que era una familia que se asentó en esta ciudad, un grupo étnico con mucha influencia en el centro de México. Cobá, Tulum, Quintana Roo. Tiene una extensión de 70 kilómetros cuadrados. La ciudad fue construida con una arquitectura monumental estilo Petén y posee más de 6.500 estructuras, aunque como se puede ver, faltan muchísimas por ser excavadas. En zona maya destacaría la pirámide Nojok-Mul, uno de los edificios más altos de todo el territorio maya, solamente 42 metros de altura. Tulum, Quintana Roo. Tulum fue uno de los pocos asentamientos mayas que todavía estaba habitado cuando llegaron los españoles en 1518. Está a las orillas del mar y es el sitio más fotografiado de este estado. Al otro lado de la preciosa playa caribeña de agua cristalina está el templo dedicado al viento, que completa los edificios más importantes de Tulum. Uxmal, Yucatán. Está a 70 kilómetros de Mérida, la capital del estado. Fue una de las más grandes ciudades mayas del siglo V y VI. Su estilo arquitectónico es único. Podemos ver en esta ciudad 15 grupos de edificios en los 2 kilómetros que tiene el lugar. Entre ellos destaca la pirámide del Adivino, la cual es la más importante y mide 35 metros de alto. Palenque, Chiapas. Es una de las ciudades mayas más importantes, y eso que solo un pequeño porcentaje está descubierto. Más de 200 estructuras simbolizan el aspecto acerca de la vida social y política. Se comenta que aún hay más de 1000 estructuras cubiertas. Es un lugar de gran interés por tener la cámara funeraria de uno de los más importantes jerarcas mayas. Comalcalco, Tabasco. Es la más importante de todo el país, ya que está construida con ladrillos de barro y no como las demás del mundo, que son de cantera o de piedra. Calakmul, Campeche. Es la zona arqueológica maya más grande de México. Fue una megápolis, la ciudad más grande y poderosa. Está formada por 40 edificios abiertos al público y más de 500 sitios arqueológicos en la zona. Por ello, hubo muchos saqueos y se llevaban muchas piezas a Estados Unidos y Europa. Chichén Itzá, Yucatán. Es el principal centro arqueológico de Yucatán y una de las 7 maravillas del mundo. Lo más destacable es la pirámide del Kukulcán, de 30 metros de altura. Es la más impactante de la zona. Tiene 91 escalones en cada uno de sus 4 lados y con el que tiene la parte superior de arriba representa cada uno de los días del año. Los mayas tenían todo calculado. Manifestaciones artísticas. Cerámica. Fue rica y variada desde vasos y platos hasta objetos para culto. En su mayoría los objetos eran pintados con motivos geométricos, aunque también representaban animales y figuras geométricas. La cerámica tiene paredes muy delgadas, formas simétricas, tintes de base caliza con paredes pulimentadas, muchos colores y excelente terminado de acuarela. Las piezas se cocían a temperaturas de hasta 800 grados en hornos abiertos. Las decoraciones incluyen textos escritos en maya con escenas de nobles, episodios militares, imágenes de gobernantes, de seres sobrenaturales, etc. Esto no hace pensar que fueran hechas por artesanos nobles y firmadas por ellos para poder afianzar alianzas y con ajuar funerario. Escultura. Para los diferentes trabajos en escultura, barrorrelieves, altos relieves y estelas utilizaron madera, estuco y piedra calcárea, ocasionando recubiertos de estuco, pasta hecha de polvo de piedra calcárea, conchas y aglutitantes de vegetales, pintando de diversos colores. ¿Qué es la lengua maya? Se llama comúnmente lengua maya o idioma maya al maya yucateco, es decir, a la lengua autóctona de la península de Yucatán al sur de México. Pertenece al cuerpo sobreviviente de las lenguas mayenses, la principal familia lingüística mesoamericana. Fonéticamente, en el maya yucateco abundan los sonidos consonánticos sordos, así como las consonantes glotalizadas. Posee 5 vocales como el español que pueden ser largas y además 2 vocales glotalizadas. Posee además 2 tonos, uno alto y otro bajo,
y su pronunciación suele ser veloz y compleja. A continuación, presentamos un breve muestrario de palabras en maya. La escritura maya se compone de un complejo conjunto de glifos que laboriosamente se pintaban en cerámica, muros o códices, los cuales se tallaban en madera o piedra, en los cuales se destacan los trabajos en las estalas e interiores de ciertas pirámides o se moldeaban en estunco. Los glifos tallados y moldeados también se pintaban, aunque con frecuencia la pintura se deterioraba hasta perderse. La escritura maya era un sistema logosimbólico cuyo significado es discutido. Los símbolos individuales glifos podían representar un bien, una palabra que normalmente era un morfema o una sílaba. A decir verdad, el mismo glifo con frecuencia podía usarse de las dos formas. Por convención, se escriben las escrituras logográficas en mayúscula y las lecturas fonéticas en cursiva. Es posible, pero no está complicado, que estas estructuras conflictivas se originaran al ser adaptada esta estructura a nuevos idiomas, como sucedió en los caracteres Han en el japonés. Dentro de cada bloque, los glifos eran dispuestos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, aparentemente casi como los bloques simbólicos de la escritura coreana Hangul. Además, los glifos a veces eran abreviados o considerados en donde un elemento de un glifo sustituiría parte de otro. Los glifos mayas eran básicamente logográficos, es decir, cada símbolo representaba un ente o concepto como pescado o jaguar. En general, los glifos utilizados como elementos fonéticos fueron en su origen monogramas correspondientes a palabras que en lenguaje hablado eran monosílabos que o bien terminaban en una vocal o bien en una consonante débil como Y, W, H o una oclusiva global. Una forma escrita más compleja es Ha-O-Bo, Coco, no Ma. Para ellos son guardianes. La duración y glotalización de las voces no siempre estaban indicadas en palabras comunes como ellos son. Un conjunto mínimo sin traducción completa es la siguiente. Los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal, el cual adoptaron por el preclásico tardío y añadieron el símbolo de 0. Los tres símbolos básicos son el punto, cuyo valor es 1, la raya, cuyo valor es 5, y el caracol, cuyo valor es 0. El punto no se repite más de 4 veces. Si se necesitan 5 puntos, entonces se sustituye por una raya. La raya no aparece más de 3 veces. Si se necesitan 4 rayas para escribir un número igual o mayor que 20, se necesita emplear otro nivel de mayor orden. Para escribir un número más grande que 20 se usan los mismos símbolos, pero cambian su valor dependiendo de la posición en la que se pongan. Los números mayas se escriben de abajo hacia arriba. En el primer orden se escriben las unidades del 0 al 19. En el segundo se representan grupos de 20 elementos. En el segundo orden, cada punto vale 20 unidades y cada raya vale 100 unidades. En el tercer orden, cada punto tendría un valor de 400 unidades. Curiosidades. Inventaron el chicle. Extraían la resina de un árbol conocido como el zapote de la que sale el chicle. 2. Hacían viscos a los niños nobles. Les colocaban una cabeza de cordón con una figurita en el extremo que les caía delante de los ojos, muy cerca, para que al mirarlo forzaran la vista. Esa deformación era un símbolo de estatus social. 3. Su calendario es de cierto modo más preciso que nuestro gregoriano. Sin ayuda de la tecnología, los mayas precisaron la duración del año solar en 365,200,420 días. En el gregoriano, el año dura 365,2425. En realidad son 365,2422. De modo que el cálculo maya es el más cerca del correcto. 4. Deformaban las cabezas como decoración corporal, atándose tablas. No era una técnica muy dolorosa y estaba más generalizada entre las élites. 5. Enterraban a los muertos en casa o en casa de los vecinos. 6.
Tras un partido de pelota, mataban al equipo perdedor. Se cree que también podía jugarse de forma lúdica, pero el partido era sobre todo una lucha de poder entre los grupos dominantes. La escritura maya era lacónica y metafórica. Por ejemplo, a los chicos y las chicas en edad de casarse se les llamaba tallo florido de maíz. Al que se mete en algo que no le incumbe se le dice ¿por qué llevas un taparrabos que no te pertenece? Número 8. La mayor parte de sus pirámides las pintaban de azul y rojo sangre. Número 9. Cuando murió un noble se sacrificaban también a sus criados para ser enterrados con él. Número 10. Usaban la misma palabra para referirse al amor y al odio. Conclusión. A nosotros los que más nos impactó de toda la información que obtuvimos a lo largo de todo esto fue que la magnífica arquitectura que lograron conseguir nuestros antepasados, los mayas. Es realmente hermoso el hecho de que en esas épocas se lograra conseguir esos diseños y precisión que se logró. Los aprendizajes significativos que adquirimos en estos temas es aprender a valorar lo que fueron nuestros antepasados. Su cultura es y será siempre hermosa, y hay que tratar de nuestras costumbres no se pierdan para que las nuevas generaciones puedan apreciar de tal manera como lo hicimos nosotros. El contexto en el que podemos usar y demostrar el aprendizaje que adquirimos es para mostrar a las nuevas generaciones quiénes y qué hicieron nuestros ancestros, para llevar nuestra cultura alrededor del mundo y que más de una persona sepa apreciar el trabajo y los frutos que dejaron esta grandiosa civilización.